Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En nuestro país es sorprendente la cantidad de infantes que trabajan. Estamos hablando de alrededor de 3.6 millones de niños y niñas trabajadores que no pueden ir a la escuela y lo más triste que ni siquiera tienen tiempo de jugar. Este grupo de menores de edad se encuentra entre los 5 y 17 años. Dentro de la población infantil que trabaja, muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados, poniendo en peligro su salud, seguridad y bienestar. En la actualidad, este lamentable hecho ya está cerca de los 215 millones de niños que trabajan en el mundo, negándoles la oportunidad de vivir su infancia. Para Nuestro Día, Gypsy. Exactamente, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y para hablar del tema nos acompaña Victoria Cruz. Ella es coordinadora nacional del programa de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Hola. Y también bienvenida. Está con nosotros Abigail Bandera, que es psicoterapeuta infantil. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo están? Bueno, ya escuchamos algo sobre esto y quisiéramos saber, para empezar, ¿cuáles son las consecuencias de forzar a un niño a que trabaje? Dices que se puede confundir con ayudar en las labores del hogar a la mamá. Eso es completamente distinto a que los pongas a trabajar, ¿no? Hablamos de dos cosas totalmente distintas. Cuando los chicos ayudan en casa o incluso ayudan en el negocio familiar, eso no estamos hablando de trabajo infantil cuando hablamos de esto. Sobre todo tenemos que analizarlo desde el punto de vista, ¿interfiere con la escuela? ¿Los deja ir o no los deja ir a la escuela? ¿Les deja también tiempo para jugar, para divertirse con sus amigos o no les deja tiempo para esto? Pero además los pone en peligro. Digo, tienen que manipular objetos peligrosos, cuchillos, ollas calientes, palas, productos tóxicos. Cuando empezamos a analizar estas diferencias es cuando empezamos entonces a ver cuándo hay y cuándo no hay trabajo infantil y cuándo tenemos que intervenir, sobre todo porque los niños tienen que crecer en un ambiente protegido y tienen que poder ir a la escuela. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser hoy y también son en el futuro. Son para ellos y son para toda la sociedad. Además, quizás aunque no utilicen objetos peligrosos, ¿no? Es una realidad que vemos en México todos los días. Cuando salimos de nuestra casa vemos a muchísimos niños, como decía la nota, de 5 a 10, 15 años, que son más de 3 millones, lo que ya decíamos, que están vendiendo chicles, que están limpiándote el parabrisas del coche. Pobre, ¿no? El chavito no va a la escuela, no tiene dinero y a lo mejor eso es peor. Es quizás una forma de perpetuar lo que está pasando, de que continúe sucediendo esta explotación. Y esos son los niños que vemos en el día a día. Eso te iba a decir, los que vemos en la calle porque los encuentras, pero hay muchos que, y lo primero que se nos ocurre cuando hablas de trabajo infantil, piensas en los que son explotados en todo el mundo, sobre todo por la industria del vestido y que cosen ropa o que cosen balones o que cosen zapatos, que es muy sabido, pero no, hay en todas partes, hay en la agricultura, en los hoteles hay muchos niños que trabajan, ¿no? O haciendo la limpieza o haciendo otras diferentes cosas. En las casas particulares también hay muchas niñas, sobre todo niñas. Aquí hay un sesgo importante que también trabajan y están expuestas incluso a situaciones de violencia sexual. Al tener que dormir en las casas de sus empleadores, por ejemplo. Yo quisiera preguntarles respecto a la reflexión que a mí realmente me alarmó, que es el marco jurídico en el que realmente está permitido o no que un chavito trabaje menor de edad y sobre todo la justificación de contribuye al gasto familiar porque no tenemos suficientes ingresos. Entre esas dos cosas yo encuentro una discrepancia muy fuerte. ¿Es legal aunque haya necesidad? ¿No es legal? O sea, no entiendo. Bueno, nunca es legal, es decir, hay una edad mínima a partir de la cual los chicos pueden trabajar y es legal, está bien, pero tienen que hacerlo bajo condiciones de protección. Es decir, puedo trabajar, pero no puedo hacer cualquier cosa como la hace un adulto. No puedo manipular tóxicos, no puedo cargar cargas pesadas o trabajar más de 6 horas, por ejemplo, al día. Pero por debajo de esa edad, que en México en este momento es 14 años, ningún niño o niña debe trabajar. O sea, después de los 14 años ya puedes trabajar, ya puedes ir como a hacer servicios en el hogar. Sí, pero bajo condiciones de protección. ¿No? Por ejemplo, que no manipules cuchillos. Puedes hacer ciertas actividades, puedes quizás barrer, puedes quizás limpiar, sacudir, pero no cargar excesivos kilos, cargas pesadas. Es decir, los cerillitos que nos hacen favor de acomodar los bultos en el supermercado están haciéndolo de manera legal si tienen más de 14 años. Exactamente, pero no deben cargar bolsas demasiado pesadas, por ejemplo, porque si no, entonces ahí ya se empieza a infringir la ley.
¿no? Y yo creo que también algo muy importante es que cuando un niño trabaja, deja de vivir una etapa de desarrollo importante para él, ¿no? Que le va a dar las herramientas necesarias que necesita él en un futuro como persona para enfrentarse a la vida. ¿Y qué pasa? El trabajo se vuelve una obligación, y al volverse una obligación, lo que tú también mencionabas, deja de jugar, deja de convivir con su grupo de pares, deja de fantasear, cosas importantes en la infancia que le permiten desarrollarse psíquicamente y emocionalmente para poder enfrentarse a una vida futura. Oye, que además que muchos dirían, está bien que se enfrenten desde chicos, que empiecen a trabajar, que vean lo que es la vida. Por supuesto que no. Y es que de aquí, todas ¿sabes? maneras nos enfrentamos. Sí, y lo ¿no? peligroso De es todas que formas atrás aprende. de esto, como mencionaba Vicky, es que hay muchísimo maltrato, hay corrupción, hay violencia, sexual. hay abuso sexual. Y lo alarmante es la repercusión, doctora, Exactamente. calculo. Sí. O sea, porque obviamente en algún momento dejas de ser niño, pasas a la adolescencia y ahí te viene la factura, ¿no? Exactamente, los niños están en un ambiente de desprotección total, ¿no? Entonces esto los vuelve vulnerables en muchas cosas, aunque adquieran habilidades en otras, habilidades en el manejo del dinero o habilidades sociales en un mundo adulto donde ellos no deberían de estar todavía, no deberían estar en un mundo de protección. Y ahora voy a pedir que nos den algunas cifras, porque ahí es donde la gente de pronto, si están pensando, no es para tanto, ahora se darán cuenta, pero antes vamos a ver qué tenemos en las redes sociales, cuáles son las reacciones del público que nos está escuchando. René, ¿qué tienes? Lentes para leer todo. Ya está la gente opinando, muchísimas gracias. Tenemos, por ejemplo, la opinión de Manuel Pomares, amigo, muchísimas gracias. Dice, inaceptable. Tienen derechos y la ley obliga a los padres a respetarlos si estos no lo hacen. Ándale, bueno. Mayo Campo dice, es totalmente responsabilidad de los padres y no se vale que les roben la inocencia. Ann Lisset, los padres son los que tenemos que trabajar para ellos, pero muchos no tienen oportunidades, pero aún así sacan adelante a sus hijos. Es amor a los hijos, hay quienes no lo tienen. Anabel Álvarez, es algo lamentable y triste que un niño tenga que trabajar a temprana edad cuando lo único que debería hacer es asistir a la escuela, pero la pobreza en que viven los obliga a eso, especialmente aquí en Latinoamérica. Y Asme Corichi dice, hay que dejar a los niños estudiar y no trabajar. Eso es por ley. Y ya por último aquí tengo a Anabel Álvarez. Algo muy lamentable. Ya lo había leído. Estos son hasta ahorita los que tengo. Muchísimas gracias. Sigan opinando. Ya está nuestro Twitter, nuestra página de Facebook abierta. Estamos en vivo para que nos digan qué opinan sobre este tema, ¿verdad, muchachos? Gracias, René. Gracias a ti. Oigan, que yo decía que este día se celebra en todo el mundo la lucha contra el trabajo infantil. Y yo quisiera que nos dieran algunas cifras porque son realmente impresionantes, sobre todo, bueno, si podemos verlas del mundo y luego venir a lo que es México para que la gente ubique la dimensión de este problema. Bueno, para empezar, en el mundo, 215 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan. 215 De esos 215, 3 millones en México. 3 millones en México. Y Es un también montón. tenemos que también ver que hay mucho subregistro, hay mucho Sí. trabajo que no se ve, que no se logra censar. Y hay muchas situaciones muy peligrosas. Además de una magnitud, Creo que de esos, es un tema de peligro. Creo que también. de los 200 millones, la mitad al menos, por lo menos 100 millones están en trabajos peligrosos, Así ¿no? es. Lo que 115 como millones se de denomina niños y niñas. trabajo peligroso. Por ejemplo, el trabajo en condiciones de peligro, el trabajo en Fábricas o con textiles fuertes. el trabajo en la agricultura. En la agricultura. El trabajo, por ejemplo, en el servicio doméstico, cuidando personas cuando ni nosotros mismos tenemos capacidad de cuidarnos. Bueno, incluso en el las trabajo en calles. las calles. Si de pronto para Absolutamente. nosotros es peligroso, que eres adulto, que ya tienes mucho colmillo, estar en la calle, un niño de 7, 8 años. Imagínate estar expuesto todo el día a las inclemencias del tiempo, a los gases que emiten los vehículos, a ser atropellado o incluso a sufrir algún tipo de violencia física, verbal o sexual. Les Oye, preguntan estos, perdón, estos que sea yo que cosían los balones de fútbol, Híjole, es plástico. o tenis o ropa, pues están todo el día en estas máquinas. Todo el día, larguísimas químicos. jornadas laborales. Larguísimas jornadas de trabajo. Sí. En trabajos que requieren concentración extrema, y los niños no están en esa etapa de la vida. Los niños tienen que estar jugando, tienen que O estar ensamblando cosas también. He visto que estudiando. también la denuncia, ¿no? De que ensamblan cosas de estos aparatos electrónicos, piezas muy chiquitas, están ahí. Ay, no. Hay que Les empezar a mirar. preguntaría a las dos algo. ¿Tiene que ver la idiosincrasia latinoamericana, en específico la idiosincrasia
democracia mexicana para que estos 3 millones de niños vivan trabajando, o sea, es decir, nuestros orígenes morales justifican ese tipo de acciones por ser países subdesarrollados, no sé, o sea, tenemos cierto tipo de vida, ¿por qué nosotros más que otros, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí es un problema social importante, no hay que dejar de lado la parte económica de nuestro país. Las diferencias socioeconómicas están muy marcadas. ¿Y esto qué hace? Que la necesidad rebase a ciertas familias. Sí está la parte donde hay mucho abuso, ¿no? Toda esta parte que ya mencionábamos, violencia, maltrato, pero también está la otra parte donde hay una necesidad básica que es comer, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo también nosotros como sociedad por atacar este problema? Ok, no se trata de quitar al niño de la calle y darle de comer, sino tal vez va un poco más allá, más a fondo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por la familia, ¿no? Por la familia en general para que tenga que comer, para que no tenga que sacar a los niños a la calle, a que traigan económicamente una aportación para que puedan comprar leche o frijoles o consumos básicos. No, si no lo están, la verdad, no lo están haciendo por gusto, hay una necesidad. Y yo te quería justo preguntar, dice, digo, es una preocupación mundial, pero el gobierno en México dice que está tomando cartas sobre el asunto para que en el 2016 disminuya y que en el 2020 se erradique por completo el trabajo infantil. ¿Ustedes creen que sí sea esto una posibilidad? Es decir, es una meta que nos hemos impuesto en todos los países del mundo y México también se ha adherido a esta meta. Y es necesario entonces intensificar lo que hacemos y ahí es donde ciertamente las acciones que puede hacer el gobierno son absolutamente importantísimas, pero ahí es donde también entramos todos. Este es un tema de responsabilidad de todos. También hay mucha tolerancia social alrededor del trabajo infantil. Yo te iba a decir, hay un ejemplo que seguramente nos va a tocar a todos, a quienes nos están viendo, y que es yo creo el más cercano que tenemos. ¿Cuántas veces necesitas ayuda en tu casa y le preguntas a la señorita de servicio doméstico, o a la tuya o a la que tienes en la casa de al lado? ¿No tienes una sobrinita, una hermanita, una cuñada que nos venga a ayudar en la casa? Claro, y todo el mundo te recomienda y te traen a estas niñas que generalmente vienen, por ejemplo, de Oaxaca. De la zona rural. Y cada vez te traen a niñas más pequeñas. No, de repente llegan niñas de 12 años o de 13 años y te dicen, pero sabe hacer todo, ¿eh? Sabe hacer limpieza, sabe cocinar, sabe cuidar niños, porque ha cuidado a todos sus hermanitos. Es con lo que siempre nos salen. Y les prometo que seguramente alguno de nosotros hemos dicho, bueno, está bien, y ya crees en tu casa y le ayudas, le enseñas, y de pronto te gana un poco el sentimiento de, bueno, pero le voy a dar techo, pero le voy a dar comida, va a estar mejor cuidada a lo mejor que donde está. Pero no está bien. Yo creo que también es empezarnos a ser responsables nosotros, qué tanto estamos aportando a la problemática y no solo criticarla hacia afuera, ¿no? Sino nosotros en qué posición estamos y cómo podemos hacer para aportar. Contribuir a esto. ¿Qué le aconsejamos a la gente que nos está viendo cuando ven a niñitos que están limpiando el parabrisas, como dice Marta, niñas que van a trabajar a tu casa? ¿Qué hacemos con todo esto? Para empezar, tenemos que informarnos. Tenemos que empezar a hacer visible lo que está invisible. Y entonces tenemos que empezar a generarnos nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, las escuelas, conciencia de que esto es un problema. Hasta el día que reconozcamos como países, como sociedades, que efectivamente esto es un problema, vamos a poder empezar a ser efectivos contra él. Y por supuesto, si vemos a niños en la calle en una situación de peligro, por supuesto que tenemos que avisar a las autoridades, ¿no? En este momento, ante una situación inmediata. Por ejemplo, ¿a dónde se avisa, por ejemplo? Por ejemplo, el DIF es la instancia nacional que protege a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que buscar ayuda en el DIF, pero si vemos que se está cometiendo un delito, tenemos que ir a la Procuraduría o ante la policía a denunciar este delito. A veces nos da miedo, decimos, no me quiero meter. Bueno, pero entonces somos cómplices de las situaciones que le están pasando a estos millones de niños y niñas. O sea, si ves que tu vecina tiene a una niñita de 12 años trabajando en su casa, ¿lo tienes que denunciar? Mira, empieza por hablarle, sería lo ideal, empieza por informarla, porque muchas veces no lo sabemos siquiera, ¿no? No sabemos que la edad mínima de admisión al empleo es 14 años. Igual es muy poco, ¿no? Sí, y la idea del gobierno mexicano en este momento es elevarla hasta los 15 años. Sabemos que se están haciendo gestiones para que se reforme la Constitución y se vaya elevando progresivamente la edad, porque finalmente la aspiración es todos los niños y adolescentes a la escuela. Me gustaría preguntarles, estuve dándole una rascadita ahí a los datos que hay duros normalmente, y la diferencia que tenemos entre México e Inglaterra, por ejemplo, que está en el último lugar de este tipo de abuso de trabajo de los niños, es un asunto de educación desde mi perspectiva, en lo que yo le rasqué. Entonces,
¿Por qué en México no hay ese nivel de conciencia o no existe en el colegio una materia como la que existe en casi toda la mayor parte de las escuelas del Reino Unido? Debería. Que a los niños les dicen, ¿sabes qué es abuso? A partir de este punto, cuando alguien te deje hacer esto o te pida que hagas esto otro o en este tono, ese es tu límite. Ahí están abusando de ti. Aquí los niños no lo saben. Si tú le preguntas a un niño en qué punto alguien abusa de él, no lo sabe. Y yo creo que eso es algo bien importante y es una materia bien poco conocida aquí en México. Actualmente, afortunadamente, se empieza en algunos sectores, que esto también es bien importante. No todos los sectores socioeconómicos de nuestro país tienen acceso a esa información. Generalmente es en una clase media, ¿Quién sería el media responsable alta. en México, la Secretaría de Educación, de implementarlo en los colegios? Por Sí, ejemplo, claro. sí. Pues no sé qué esperan. Pues nos tenemos que poner todas las pilas desde nuestra trinchera, porque además, y los que estén pensando, bueno, pues es que al final tienen estos niños que ayudar en sus casas, a veces ni siquiera eso, porque a veces ni siquiera son trabajos remunerados, a veces ni siquiera les pagan. La mayoría de Los y trabajos es les dan alimento a veces, entonces hay que ponernos muy abusados, ver a nuestro alrededor y ver de qué manera podemos ayudar. Muchísimas gracias, Abigail. Gracias. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.